Aida Forever les saluda y bienvenidos a un nuevo video. Muy buenos días familia Forever y bienvenidos a un nuevo video con Aida Forever. Siempre al inicio les recordamos que si es nuevo en el canal, por favor pase a suscribirse, a dejar su like, a compartir con sus amigos si les gusta esta información que les vamos a dar. Muchísimas gracias por todo su apoyo que estamos recibiendo al canal de Aida Forever. El día de hoy quiero tocar un tema que nunca creo que había hablado en mi canal, específicamente hablando de este tema y de cómo nos sentimos y pues cómo lo vivimos. Espero que se quede hasta el final del video y que sea pues de su agrado. Así que bienvenidos. Vamos a hablar de un tema que es un tema muy hablado en estos últimos años. Ustedes saben, El Salvador ha pasado por una transformación en el cual hemos sido parte de esa transformación. Entonces quiero contarles un poquito sobre el antes y el después a partir de mi experiencia. Bueno, como todos saben, yo les he comentado en algunos de los videos anteriores y he hablado sobre eso, ¿verdad? Yo tuve una beca, fui a estudiar a Estados Unidos, luego regresé. Al regresar, como vivimos en lugares fuera de la ciudad, como vivimos en el área rural, para muchas de las personas pues se les hacía muy difícil después de haber estudiado, conseguir un trabajo. Entonces la mayoría o nos íbamos para San Salvador o muchos de estas personas también migraban hacia Estados Unidos. La migración hacia Estados Unidos en verdad fue varias razones. Muchos era por la falta de desempleo que se iban, muchísimas personas por la delincuencia, que todos ustedes saben, pues El Salvador era uno de los países más peligrosos del mundo. Yo creo que fue considerado uno de los más peligrosos del mundo. Las familias en aquel entonces vivían en zozobra, pues no se sentía la libertad que se siente ahora en ese entonces. Entonces yo quiero hablar con ustedes el día de hoy un poco sobre cuál fue mi experiencia. Después de que regresé de Estados Unidos, me tocó viajar hasta San Salvador. En ese punto todavía no conocía a Ever. Y pues en busca de un trabajo, porque acá en mi pueblo, digamos, en mi cantón, no habían recursos, no había forma de tener un empleo digno. Así que tocó moverse a San Salvador. Inicialmente comencé con unas amigas que eran de aquí de Chalatenango también. Con ellas comenzamos. Mi primer trabajo fue en un hotel, en el Hotel Hilton en aquel entonces. Y pues gracias a Dios ellas me dieron dónde vivir inicialmente para ver después cómo conseguíamos algo propio para irnos a vivir mientras se trabajaba. Entonces, ¿cuál era la experiencia que en ese entonces nosotros vivíamos? Había mucha delincuencia ya para en ese entonces, que fue por ahí por el 2005, demasiada delincuencia. Y al inicio, ustedes recuerden que uno comienza de abajo, no tenía automóvil, no había una forma de transporte, entonces ¿cómo tocaba? Era en bus. ¿Cuál era la experiencia de viajar en bus en aquel entonces en El Salvador? Era sumamente difícil. Uno siempre andaba con zozobra, uno siempre andaba tratando de el dinerito ponerlo en diferentes lugares, un poquito en la cartera, un poquito en los calcetines o aquí, porque si me roban, pues que no me lo roben todo, por lo menos. Si me toca darle lo que tengo en la cartera, pero tal vez no me busquen en los zapatos o en los calcetines, aunque después hasta aprendían esas mañas ya saben quiénes, los amantes de lo ajeno. Entonces era difícil, era muy difícil viajar en autobús. Habían unas rutas que eran más peligrosas que otras. Por ejemplo, tocaba la 101D, era una de las rutas considerada muy peligrosa. Se subían a asaltar y pues muchas veces hubieron casos feos, ¿verdad?
como aquel de aquel entonces del autobús que secuestraron, que prendieron en llamas, y que pues murieron muchas personas inocentes. Eso fue bien terrible. La 101D era más que todo, esa me tocaba tomar porque yo vivía por el área del Escalón, incluso vivía en el área del Escalón, en un apartamentito. Y pues sí, nos pasó con mi amiga, casi que nos tocaba tomar el bus por ahí por Metrocentro, casi juntas lo tomábamos algunas veces, y nos pasó que robaron muchas veces en el autobús. Esa vez, gracias a Dios, tuvimos la suerte de que a nosotros no nos robaron nada, pero iban pidiendo celulares y pues nada más tocaba que dar lo que pedían porque iban armados y toda la cosa. Entonces sí se vivía mucho en zozobra. Al igual, por ejemplo, si usted salía de noche, tenía que saber dónde andar de noche, porque irse a meter a alguna colonia o de repente se perdió a una colonia que no conocía, pues era bien peligroso, era totalmente peligroso. Podría que no saliera vivo de ese lugar. Y muchos de ustedes que pues tuvieron que irse por esa razón me van a entender, me van a comprender. Creo que solamente los que hemos vivido esta situación de zozobra entienden en realidad de lo que se está hablando, y entienden la transición que se ha dado de aquel entonces a la de ahora. En las áreas rurales, como por ejemplo acá en Chalatenango, en el pueblo, no había tanta delincuencia como en la ciudad, porque pues aquí la misma gente se protegía, y eso es bueno. Digamos que en San Salvador o en las ciudades grandes, la gente había entrado como en un tiempo de como shock, como de miedo, de temor. Y incluso pues si usted iba a algunos lugares donde decía inscrito en las paredes ver, oír y callar, o sea, la gente tenía un temor bien grande, que pues veían tal vez que le disparaban a alguien y no se atrevían a denunciar debido a ese gran temor que pues si de repente agarraran de represalias con estas personas. Entonces así de duro era lo que se estaba viviendo en aquel entonces. La gente pues a veces no salía de sus casas, o digamos el fin de semana, y si vivías en una colonia que era peligrosa, pues la gente se quedaba en su casita, no salían ni siquiera al parque. Entonces bien difícil, bien difícil, una situación bien yuca. Gracias a Dios, creo que fue lo más duro que a mí me tocó, que se subieran a un autobús y ver a personas armadas pidiéndote todas los accesorios que llevaras, las carteras, lo que sea que llevaras. Eso fue lo más duro que yo pude ver. O sea, que gracias a Dios nunca me pararon y me dijeron ok, o me quisieran secuestrar o cosas así. No, gracias a Dios nunca viví eso, pero sí a cualquier lugar que uno iba, más que todo en la ciudad, siempre era como con miedo, con zozobra, o quedarse hasta muy horas de la noche en algún lugar, pues uno no sabe qué podría suceder en el camino. Así de fea era la situación, y temor bien fuerte, o sea, bien difícil. Estos últimos años, antes de que el presidente Nayib Bukele tomara posesión y empezara todo este proceso del régimen, incluso muchos de estas organizaciones ya estaban mudándose a las áreas rurales, porque nosotros ya nos habíamos mudado para acá, para Chalatenango, y pues podíamos ver, de repente un día fuimos a un cantón ahí al río y vimos que pasaron como 4 personas súper tatuadas con ese semblante de ustedes saben quién, y nos dio temor. Entonces andábamos con los perritos ese día, y de repente dijimos no, vámonos. Nos entró ese temor, y si te entra ese temor y algo en tu adentro dice no, vámonos de aquí. Entonces parecía que ellos iban a asar carne, porque llevaban leña o alguna sopa iban a hacer, pero ya lo estaban agarrando como escondite, ya estaban posesionándose de los territorios rurales también. Por lo menos aquí en Chalatenango, que había sido bien sano, el lugar que había sido un poquito más difícil en cuanto a estas organizaciones había sido la Nueva Concepción,
que sí se escuchaba mucho que habían muertos y todo eso, y que habían, ustedes saben quién. Entonces, pero aquí, en estas áreas de Chalatenango, no, porque la gente se protegía mucho, pero ya los últimos años sí ya se empezaba a ver más, lastimosamente. Pero, gracias a nuestro Dios, vino la persona indicada, del cual pues ya nosotros habíamos, creo que, acostumbrado a vivirnos de esa manera, como que de saber de que tenemos que ir a algunos lugares y a otros lugares ni te vayas se te vaya a pasar por la cabeza meterte, porque no salías vivo. Entonces uno ya había aprendido en realidad a vivir como con esa zozobra. Era bien difícil, la verdad, era bien difícil. Y cuando el señor presidente Nayib Bukele toma posesión, creo que estas organizaciones nunca se imaginaron que era real lo que estaba sucediendo. O sea, que sí iban a ir a sus casas a traerlos, aunque ya no fueran parte de, digamos, de pandillas, porque no se imaginaban lo que se venía. Y pues el señor presidente se puso las pilas con todo este proceso y gracias a Dios pues se logró el cambio. Un cambio que creo que los salvadoreños nunca nos imaginamos, ya habíamos perdido las esperanzas de que esto iba a pasar. Y de veras que si usted va a la calle y le pregunta a cualquier persona que ve en la calle, ¿cree que El Salvador está mejor ahora o antes? Lo primero que van a decir es sí, está mejor ahora. ¿Por qué? Por la seguridad. ¿Por qué? Sin seguridad en un país, sin seguridad en un lugar, no hay nada, definitivamente no hay nada. La sensación de tener la libertad que nos merecemos creo que no tiene precio, y a cualquier persona que usted le pregunte le va a decir sí, estamos muchísimo mejor ahora porque hay libertad. ¿Por qué? Porque hay seguridad, nos sentimos seguros a donde sea que vayamos. Incluso algo que yo he notado es que ahora las personas perdieron ese miedo atemorizante que tenían antes, de si veían a algún malhechor haciendo algo y que por temor les pasara algo, no denunciaban. Ahora se denuncia cualquier acto que se vea que sea incorrecto. Las personas ya perdieron ese miedo de poder hacer esas denuncias, y eso es bueno porque eso nos va a ayudar a mantener el país como está en este momento, con una seguridad que no tiene precio, que jamás nos imaginamos que esto iba a pasar en el país. Y pues esa sí es mi experiencia del antes y el ahora. Ahora, por ejemplo, con Ever, de repente agarramos el jeep y decimos, vamos, metámonos en esta calle a ver qué hay de nuevo. Ya no tenemos ese temor de que no, por aquí no vayamos porque no sabemos a dónde vamos a ir a dar, o si hay o no hay niños por ahí, así se les dice. Entonces, o se les decía. Entonces uno se evitaba de muchas cosas porque pues no había la libertad que nos merecíamos. Y pues ahora a cualquier lugar que vayamos en El Salvador nos sentimos totalmente seguros. Y la verdad es que no se puede cambiar esa paz y esa tranquilidad que se vive ahora. No la cambiaríamos por nada del mundo. Hay cosas que tiene que mejorar el país, claro. Vamos poco a poco. No se puede hacer algo así de la noche a la mañana y ser el primer mundo. No, es un proceso que va poco a poco. Hay cosas malas, claro, hay cosas que no están tal vez bien todavía. La economía tiene que mejorar. La educación, yo creo que tiene que definitivamente mejorar, no solo en infraestructura, también en la forma en la que se enseña a los niños ahora. Tratar de enseñarles un segundo idioma desde el inicio, desde su infancia, que eso pues es muy importante. Yo veo otros países como por ejemplo la India, como por ejemplo China, bueno, Japón, digamos, la mayoría, o cualquier otro país de Europa, la mayoría de estas personas o estos países saben inglés, les enseñan inglés desde pequeño. No necesariamente inglés, puede ser cualquier otro idioma, pero es importante aprender un segundo idioma. También
decirles de que he quedado muy impresionada con muchos de los turistas extranjeros que han venido a El Salvador y que he logrado entrevistar y que he logrado preguntarles, la cual pues su pregunta es cuando yo les pregunto qué piensan de la seguridad de El Salvador o se han sentido seguros en El Salvador. Y me han dicho incluso que se han sentido muchísimo más seguros que en las ciudades de su país. Por ejemplo, el otro día grabé a unos chicos que eran canadienses y les pregunto, ¿se han sentido seguros en El Salvador? Y dijeron, oh sí, claro que sí, sumamente seguros, incluso mucho más seguros que Vancouver, dijo, que es la ciudad de donde él venía. Y impresiona escuchar eso después de que hemos venido de un sufrimiento bien terrible, de una zozobra, del que te vas a levantar todas las mañanas y vas a decir, ay, primero Dios que hoy no me vayan a robar, o que no se vayan a subir en el bus a robar, o que de repente no me vaya a salir, pues no me vayan a salir los muchachos, o no, siempre ando uno en la calle pensando en que algo puede pasar. Y ahora pues salimos a la calle con una gran libertad, definitivamente. Entonces, eso de veras les digo que no tiene precio. Y es impresionante ver cómo un país tan pequeñito que viene de las ruinas, o sea, de la nada, ha resurgido y ahora se considere que es aún más seguro que países en Europa como España, como Francia. De veras que da orgullo escucharlo, porque al final es tu patria y no importa en qué condiciones esté, son las raíces de uno y uno tiene que sentirse orgulloso de donde viene, aunque sea que tu país esté en malas condiciones, pero uno tiene que siempre ser orgulloso de donde viene. Yo personalmente pues siempre he sido orgullosa de donde vengo. Y se siente mucho orgullo escuchar y que digan de que El Salvador pues es un ejemplo ahora para muchos países, más que todo en la seguridad. En la seguridad, que hay cosas que cambiar, sí. Y pues se siente bien bonito que la gente, que los extranjeros vengan y digan que qué bonito que El Salvador es mucho más seguro que incluso Estados Unidos. He escuchado por ahí, por ejemplo, hay ciudades grandes en Estados Unidos ahora que están bien peligrosas. Bueno, si usted vive en una de ellas, póngame en los comentarios. Sí, ahí yo vivo, por ejemplo, en New York. He escuchado que el área donde se toman los trenes, que es bien peligroso ahora, que te pueden robar, que de repente tienes que andar con cuidado, que no te vayan a tirar o algo así. Es la verdad que hasta Estados Unidos estemos por encima de seguridad del nivel de Estados Unidos, o por lo menos de algunas ciudades de Estados Unidos, de veras que da orgullo. Y quiero decirles de que debemos de ser agradecidos con Dios. Yo a veces me meto a ver las publicaciones del señor presidente o de las cosas nuevas que se están sucediendo y veo tanto salvadoreño desagradecido con las cosas que están sucediendo. No quiere decir de que no vamos a ser críticos de las cosas que también necesitan mejorar. Claro que sí, pero a veces digo yo, pobrecito el presidente, tanto esfuerzo que ha hecho por lo de la seguridad del país, porque creo que lo primero, antes que nada, si no hay seguridad en un país, no hay nada. Y yo digo, ¿cómo podemos ser tan desagradecidos como salvadoreños? Y vemos a extranjeros diciendo cosas bonitas del Salvador, que vienen a pasear, o que vienen a vivir, o que vienen a quedarse. Y nosotros los salvadoreños, ¿cómo no podemos decir gracias señor presidente, o el gabinete, o todas las personas que han luchado porque el país ahora esté con esta seguridad, comenzando desde los soldados, los policías, que miren, estas personas han arriesgado, son héroes sin capas, han arriesgado su vida para que el país esté así ahora. Parte de eso, pues, por ejemplo, yo que vivo aquí, personalmente les puedo decir que yo veo en el rostro de los policías ahora totalmente diferente. Se les ve el rostro alegre, ya no se ven con miedo, ya no andan encapuchados como en aquel entonces. Hubo un lapso de tiempo donde ellos tenían que andar encapuchados. ¿Para qué? Para que los niños, o saben quiénes, no se supiera de dónde eran. O sea, porque si de repente en el lugar donde ellos vivían habían
mareros. Y ustedes saben, ellos se daban cuenta, pues era un peligro, ellos corrían el riesgo en todo momento. Y ves ahora un policía, incluso tienen el tiempo de ponerse a ver el celular un ratito, de repente, y en su trabajo, en el momento de su trabajo. En aquel entonces lo veía siempre como en un estado de shock, de acción, pues, que no podían despegar el ojo para nada, porque era un peligro para ellos siempre. Hasta la cara de ellos, el rostro de ellos ha cambiado, de veras. Y qué alegría da ver, porque ya no andan temorizados, porque aún ellos siendo policías y que saben que están en esta profesión, porque tiene que nacerte de ti estar en esa profesión para salvaguardar vidas, pues en aquel entonces se les veía atemorizados, y ahora, gracias a Dios, hasta a ellos se les ve diferente, hasta a ellos se les ve amables, alegres, y la verdad que qué felicidad da. Ese es el tema del día de hoy, más que todo hablando sobre cómo yo personalmente me he sentido el antes y el después de este cambio radical que el país ha dado en cuanto a la seguridad, y creo que es el sentir de cualquier otro salvadoreño. Imagínense ustedes, de cuándo acá, antes, los salvadoreños que viven en el exterior decían: quiero irme a vivir para El Salvador, quiero irme a vivir mis últimos años, mi retiro a El Salvador. Cuando antes decían: no, yo no vuelvo, ya a ese país no vuelvo. ¿Por qué? Porque tal vez tuvieron malas experiencias, ya sea que se fueron por el tiempo de la guerra, porque hemos sufrido tanto como país, o que de repente por el tiempo de la delincuencia, que se tenían que ir debido a que pues corrían peligro, más que todo la juventud corría un peligro inminente en las calles. Y ahora pues poder decir: ¿sabes qué? Es mi tierra, son mis raíces, y ahora que El Salvador está bonito, tiene seguridad, quiero regresar, quiero volver. Ustedes no se imaginan la cantidad de compatriotas que viven en el exterior, quieren volver a su patria. Y de ahí pues el tema de que se preparen, que vengan preparados, que tengan su casita, que tengan un ingreso si quieren regresar, porque como ustedes saben, a nivel mundial la economía pues está carísima, o sea, todo está caro en estos tiempos, dorados tiempos, pero eso no es algo que solo está sucediendo en El Salvador, eso es algo a nivel mundial. Entonces, para cualquier lugar que vayamos debemos de prepararnos. Una vez usted tenga su casita, si ya viene con su retiro preparado, pues no se preocupe por nada. Miren, aquí ahorita en época de mango, hasta botados se encuentran los mangos ahí. Épocas de fruta, siempre van a haber épocas, cualquier tipo de fruta, ya sean nances, guayabas, mango, no, la fruta por fruta aquí usted no se va a preocupar. Y luego pues la canasta básica, que son los frijolitos, el arrocito. Ahora, si usted quiere darse un gustito, pues acuérdese que ya no va a ser todos los fines de semana, o como cuando viene de vacación, que es algo totalmente diferente. Cuando usted viene de vacación, bien, quiere conocer su país, quiere salir a conocer, y trae un presupuesto de cuánto se va a gastar. Incluso si viene y quiere invitar a su familia, pues le va a salir caro. Usted tiene que venir consciente y preparado. Ahora, cuando ya va a vivir aquí en El Salvador, también debe estar consciente de que sus gustitos, algunos gustitos, pues no se los va a dar todo el tiempo, ¿verdad? Va a haber momentos que hay que estar en casita, y va a haber momentos que se puede salir a disfrutar. Pero es que es parte de la vida. Si usted cuando venga aquí a El Salvador y se venga a vivir a su casita del campo, que yo sé que todos ustedes desearían tener una casita así en el campo, así como la familia Forever, ni va a querer salir, hombre. Si va a querer solo ir a hacer sus compras de la semana y ya regresar a su casita y disfrutarla. Si le compró terrenito ahí, sembrarle usted mismo sus frutitas, que yo sé que muchos están haciendo eso ya, sembrando sus frutitas, disfrutando de sus flores, de su jardín. No va a ni querer salir de su casa si se va a sentir a gusto. Y de vez en cuando, pues el fin de semana, mi amor, ven, vamos para la playa,
o de repente vámonos para la montaña, o vámonos para el hospital, vámonos para Guayuda. Eso va a suceder, eso va a ser así definitivamente. Así que qué alegría da que nuestros compatriotas que están en el exterior ahora quieran venir a vivir a su patria, y que también muchísimos que están casados, por ejemplo, he notado muchos mexicanos, por ejemplo, mexicanos casados con ya sea salvadoreños o salvadoreñas, o puertorriqueños casados con salvadoreños y con salvadoreñas, que incluso son la persona del otro país la que se quiere venir a vivir a El Salvador, que incluso que es esa persona del otro país que es la que quiere vivir en El Salvador. Increíble el impacto que esto ha generado, la verdad. Y si usted, como le repito, vaya a meterse a cualquier rincón para usted mismo comprobar qué tan cierto es que El Salvador ha cambiado tanto en cuanto a seguridad, usted se va a dar cuenta. Y va y le pregunta a cualquier persona de la calle ahí, ¿cómo se siente ahora? ¿Cómo era antes? ¿Es mejor ahora o antes? Creo que no va a haber un salvadoreño que le va a decir estamos mejor ahora. ¿Por qué? Porque tenemos libertad. Así que con eso les dejo el día de hoy. Espero que les haya gustado el videito del tema. Es un tema muy controversial que nos ha puesto en el ojo del mundo. Y gracias a nuestro presidente Nayib Bukele, si ve este bonito video, gracias por todo el esfuerzo, gracias a nuestros policías, a nuestros soldados que han hecho todo el esfuerzo porque el país esté como esté el día de hoy. Así que, y gracias primeramente, antes de ellos dos, a Dios, porque sin Dios no hay nada. Así que gracias y nos vemos en un próximo videito. Bye bye.